Segunda vuelta, donde pareciera, según pues las últimas encuestas, lo que estamos viendo en Datum, no sé, que los candidatos van alcanzando sus, entre comillas, techos naturales, y la pelea que se viene de aquí en adelante va a ser realmente intensa por conquistar a este bolsón de indecisos que todavía queda y que podría sin duda llevar a uno de los dos aspirantes a Palacio de Gobierno. Vamos a comenzar con el analista político Carlos Meléndez, que en esta última temporada pues presentó el libro Los microcandidatos, y que a partir de ese escenario, Carlos, buenas noches, a partir de ese escenario de candidatos chiquitos hemos tenido a que estos dos chiquitos con mucho anti se metieron, ¿no?, en la segunda vuelta, y así es como estamos ahora. Pedro Castillo 44%, Keiko Fujimori 41%. ¿Cómo observas, lo primero, la evolución en las encuestas? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Efectivamente, hemos pasado de un escenario de minicandidatos, que fue la primera vuelta fragmentada, a una segunda vuelta de anticandidatos. ¿Qué significa esto? Que antes que una elección a favor de dos candidaturas, estamos ante una elección por defecto de dos anticuerpos. ¿Quiénes son los que tienen menos anticuerpos? Es quien va a terminar ganando esta elección. Hay una percepción, ambas candidaturas son candidaturas que generan muchos rechazos, muchas animadversiones, muchos odios, hay mucha distancia de diferentes sectores frente a ellos, y eso se puede ver reflejado en lo que tú denominas los techos, es decir, parecen haber alcanzado ya situaciones, sobre todo el candidato Pedro Castillo, a pesar de la distancia inicial que tenía, no ha logrado subir más allá de en las preferencias, y más bien la que está trabajando mejor, entre comillas, sus anticuerpos, es la candidata Keiko Fujimori, que ha comenzado a subir en las encuestas, neutralizando de algún modo el antifujimorismo que históricamente cae sobre ella. Lo está neutralizando porque, claro, ya está alcanzando un voto similar al del 2016, 39% voto válido, 41% ahora según las encuestas, que fue su mejor momento, y claro, tiene al frente a este candidato. Pero la pregunta, Carlos, es, y esto lo hemos hablado varias veces, el peso del antifujimorismo ha tenido distintos protagonismos a lo largo de los años, pero aquí particularmente parece estar, ya que hablamos de anticuerpos y que estamos en onda de vacunas, que parece alcanzar realmente de manera fuerte a un sector del electorado que sencillamente no se imagina votar por Keiko Fujimori, no lo puede soportar, incluso con un candidato con las características del señor Castillo al frente. Y no lo puede soportar al punto que, si hemos tenido siempre un aproximadamente 7% de voto blanco, nulo y viciado en segunda vuelta, podría incrementarse. Vamos a ganar por un cachito, va a ganar Castillo, va a ganar Keiko por un cachito. Mira, el antifujimorismo es una de las principales identidades políticas que hay en el país. Yo he rastreado con mediciones originales en encuestas nacionales cómo ha ido evolucionando este porcentaje desde el 2011. En 2011 estaba en el 21%, en el 2016 22%, pero en los últimos años ha pasado del 50%. Hoy el antifujimorismo es alrededor de un 58% según encuestas nacionales. Pero ¿qué sucede? Uno diría, ok, si el 58% de los peruanos son antifujimoristas, no va a ganar Keiko Fujimori esta segunda vuelta. Pero ¿qué sucede? Hay un sector del antifujimorismo, el antifujimorista de derecha, que está cediendo. Cuando digo de que Keiko Fujimori busca neutralizar el antifujimorismo, me refiero que hay un sector del antifujimorismo que ideológicamente es variopinto. Hay antifujimoristas de izquierda, de centro y de derecha. Los antifujimoristas de derecha, digamos, Mario Vargas Llosa, por poner un ejemplo, son los que están terminando cediendo ante la candidatura de Keiko Fujimori. Perdóname, Meche Arauz, con quien conversamos anoche, por ejemplo, es otro ejemplo, digamos, de antifujimorismo de derecha, ¿no? Exactamente, hay varias figuras de antifujimoristas de derecha que están cediendo porque, y no es que dejen de ser antifujimoristas, ojo, eso hay que tenerlo con mucho cuidado. No estamos viendo una conversión, no estamos viendo antifujimoristas que repentinamente se convierten en fujimoristas. Van a seguir siendo antifujimoristas, van a teniendo el rechazo a varios símbolos del fujimorismo relacionado con el autoritarismo, con la corrupción, con la violación a los derechos humanos.
Es decir, van a seguir siendo antifujimoristas, pero, paradojas de la política peruana, pueden terminar votando por una Fujimori. Y eso es lo que estamos viendo. Y para responder a la pregunta, eso es lo que desde las tiendas de campaña se esperan, conquistar a este elector que vota viciado, que vota nulo, que vota en blanco, que simplemente no va a votar. Ese es el espacio de disputa precisamente entre dos candidatos que generan grandes anticuerpos. El PPK Keiko fue 42.000 votos de diferencia, ¿no? Es probable que acá al final estés hablando de una victoria de nicho. Son esos antifujimoristas que podrían en este caso darle la victoria a ella. Tenemos esta imagen, mira, qué interesante, la acabamos de ver en redes sociales, que es un tono distinto al que hemos estado viendo en la campaña de Keiko Fujimori, que probablemente ya es más directo, ¿no? O sea, dame una oportunidad, claramente está yendo a ese sector antifujimorista. Y me interesó que lo mostráramos porque los mensajes que emite la candidata Fujimori, Carlos, al mismo tiempo, no parecen, esto es lo primero que veo en esa línea tan explícito. Parece ya estar todavía defendiendo la Constitución del 93. Hoy veía un cómic donde salía Super Fujimori y era el papá como una especie efectivamente de superhéroe, y entonces en el cómic era el Alan García del primer gobierno que prohibía las importaciones con sus colmillos. Es un discurso a veces, claramente parece que estará abriéndose acá, pero parece ser un discurso un poquito retro, ¿no? Sí, varios recursos valen en esta campaña. Le están hablando a diferentes públicos, un público más juvenil, un público más nostálgico, están hablando obviamente a diferentes audiencias. Pero has mencionado algo que me parece importante, vale sentarse y vale convertir esta elección en un plebiscito sobre la Constitución del 93 o en un plebiscito sobre las reformas de ajuste de los 90 o sobre el modelo económico. Creo que esa es una gran pregunta porque la mayoría de peruanos, para seguir con datos de encuestas, se sienten perdedores con respecto al modelo de crecimiento de los últimos 30 años. O sea, hay un 55% de peruanos que se sienten perdedores con respecto a ese modelo y que están buscando cambios. Es más, en los niveles socioeconómicos altos, en el nivel A, hay un 41% de peruanos del nivel socioeconómico A que se sienten perdedores con respecto al modelo, para que tengas en cuenta cuál es el nivel, cómo las expectativas están muy lejanas a lo que realmente tenemos. Los datos que se han mostrado hoy día, ya tenemos datos sobre la pobreza económica en el país, ha aumentado 10 puntos porcentuales con respecto al último año debido a la pandemia. Entonces, yo me pregunto, ¿vale la pena hacer una campaña que busque una nostalgia hacia un modelo que claramente ha tenido algunos límites? ¿Cómo sintonizar? ¿Cómo una campaña sintoniza con los perdedores? Sintoniza con esos 10% de peruanos que han caído a los niveles de pobreza, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una distancia que tiene la candidatura de Keiko Fujimori en comparación con Castillo. Castillo está haciendo una mala campaña, es alguien inexperto en temas de estrategias electorales, pero logra sintonizar con el elector del interior del país, con los perdedores que ven en Lima al establishment consolidado. Claro, eso de que vamos a defender la Constitución porque es lo que nos ha traído desarrollo, evidentemente pues resulta completamente limitante, ¿no? A estas alturas. Tiene que trascender eso. Claro. Exacto, o sea, no, a la señora Fujimori uno no la ve todavía romper con algunos diques que parece que son muy fuertes en su modo de abordar la política, y probablemente también le haría bien romper esa suerte de percepción sectaria que tiene el fujimorismo. ¿Lo consideras así también? Es decir, o sea, a ver, el fujimorismo es un partido que, lo conversaba ahora con un colega, el fujimorismo es un partido que nace prácticamente en el poder. ¿No? Un partido o un movimiento, nace prácticamente el poder, luego ha pasado lo que ha pasado, pero de ahí les ha costado mucho ser oposición también, lo hemos visto estos últimos 5 años. ¿Le cuesta todavía a la señora Fujimori romper esas taras?
Mira, la vemos ahora haciendo alianza con diferentes organizaciones políticas, ¿no? Ya se sentó con Alianza por el Progreso, se sentó con Acuña. Estamos viendo algo inédito en campañas, que la maquinaria electoral de un partido haga campaña por otro. Eso creo que no lo hemos visto. Me refiero a Alianza para el Progreso. Hoy día se ha sentado con la gente del PPC. Todos dirán, sí, son actores del establishment, de acuerdo, pero ex rivales políticos. O sea, hemos visto a Acuña y hemos visto a Bengolea haciendo campaña contra O sea, eso es significativo, eso es significativo para ella en todo caso. Eso exactamente, eso es significativo, como tú bien dices, pero yo creo que en realidad en el Perú en general tenemos un entendimiento de la democracia como el gobierno de la mayoría. Y eso en un país donde apenas se gana el 50+1% de los votos, o donde llegas a una segunda vuelta con apenas el 15 o el 20%, es demasiado pretencioso tener una connotación, una concepción de la democracia como el gobierno de la mayoría. Yo creo que tenemos que cambiar de chip, tanto el fujimorismo como Pedro Castillo y sus seguidores. Tenemos que concebir la democracia como el gobierno de todos, no como el gobierno de la mayoría. La democracia tiene que ser el gobierno de todos. ¿Por qué? Porque el reto de Keiko Fujimori, si es que gana la elección, es qué hacer con el 49% que quiere, que está en contra de ella y que puede tener el emblema del cambio de constitución o cambio de modelo económico. Y lo mismo con Castillo. ¿Qué pasa si Castillo gana con el 51%? Eso significa que va a hacer con el 49% restante que votó por la opción de mantener el status quo. Es decir, ese es el reto que tenemos los peruanos ante esta segunda vuelta tan difícil y tan compleja que tenemos. Nos hemos olvidado efectivamente que la política también es la incorporación de las expectativas de los otros, ¿no? Y por algo en países donde hay menos partidos, los partidos tienen la habilidad precisamente de sumar, ¿no? y canalizarlas, ¿no? Esas demandas. Por el lado de Castillo, claro, parece también haber un esfuerzo de abrir el abanico, pero termina siendo esta suerte de Groucho Marx, ¿no? O sea, estos son mis principios, pero si no te gustan tengo estos otros, estos son mis planes, pero si no te gustan tengo el B y el C, y tengo el plan 200. Entonces, hay todavía este carácter aluvional en la candidatura de Castillo. Él puede revertir esa parte porque, como efectivamente lo hemos comentado, pues no es que él haya movido mucho sus números en lo que va de esta campaña. No, lo que pasa con Castillo es que tiene muy claramente un límite programático, un límite ideológico, ¿no? Es decir, abraza determinado tipo de izquierda anti-establishment, ¿no? La alianza con Verónica Mendoza y su agrupación política es una alianza programática. Y aunque Castillo en sí mismo, yo creo que sobre todo él tiene una metodología o un estilo radical. Yo no veo en Castillo necesariamente una ideología radical, pero sí veo un estilo asambleísta, plebiscitario, populista. El lado más radical programático viene de Cerrón, que es el jefe y el ideólogo de ese partido político. Pero lo que sucede es que en esa tienda de campaña yo ni siquiera veo pues aspiraciones de socialismo del siglo XXI, yo veo aspiraciones del socialismo del siglo XX, ¿no? Para hablar de este modelo castrista, que es lo que está en la mente y quizás también en el corazón de Cerrón y de sus seguidores. Y ese es el núcleo de las alianzas, es decir, tiene hasta cierto punto una apertura, llama a gente con la que ha hecho campaña en contra también. Hablemos de este discurso antiizquierda de ONG que tuvo durante la primera vuelta, pero su margen, ojo, su margen de convocatoria llega hasta exhumanistas. Claro. No tiene un alcance mayor, ¿no? Claro, efectivamente. Y por eso ha llamado la atención la incorporación o el acercamiento de algunos actores en la órbita aprista, ¿no? Pero efectivamente, parece no sé si ese es un problema ya estructural del candidato y de su formación, ¿no? O sea, la limitación para ir un poco más allá. Como tú señalas, probablemente todas las alianzas o los acercamientos que ha tenido son con votos que prácticamente estaban incorporados ya al día siguiente de la primera vuelta, ¿no? En su intención de voto. O sea, ni siquiera llega al Partido Morado, ¿no? O sea, ni siquiera llega a una facción de Alianza para de Acción Popular, ¿no? O sea, ni siquiera puede llegar a las
la centroizquierda, ¿no? Entonces, y quizás no lo necesite, ojo, o sea, también puede jugar a la idea de que, oye, soy un candidato anti-establishment y no voy a hacer alianza con ninguna fuerza política trascendental, ¿no? O sea, quizás también eso lo puede convertir en parte de una estrategia, de un relato que es tan outsider, es tan radical que no hace alianza con nadie, pero no lo vemos en ese tono, ¿no? Bien, bien, Carlos Menéndez, muy interesante, seguramente vamos a ir conversando a lo largo de esta campaña, vamos a ir midiendo, Carlos, entonces esta campaña con la barba y con el pelo que lo veo cada vez más abundante, entonces vamos a ver cómo llegamos a la segunda vuelta. Gracias, Carlos, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias, que les vaya bien, buenas noches. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos a seguir